Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de SQL y la sentencia SELECT y vamos ya por la consulta número 41 del conjunto de ejercicios que estábamos realizando. Entonces esta nos pide que obtengamos el nombre, bueno, voy a agrandar un poco la letra, select el nombre y name, salario y comisión de los empleados from emp que reciben o perciben un salario que está entre la mitad de la comisión y la propia comisión. Eso de estar en un rango de valores pues lo vimos con el predicado simple between. Entonces from emp where el salario está entre la mitad de la comisión y la propia comisión. La mitad de la comisión naturalmente es la comisión entre 2 y bueno, como vemos aquí, pues en este rango de valores se cogen estos límites y por lo tanto pues podemos utilizarlo. Si nos dijera que estuviese entre la mitad de la comisión y que fue, o por ejemplo que estuviese en el rango de la mitad de la comisión y que fuese menor que la propia comisión, pues naturalmente o bien utilizamos aquí cifras con dos decimales o pues no podemos utilizar este predicado porque aquí estaría cogiendo el límite de la comisión final y por lo tanto si quisiésemos que fuese menor y estamos hablando en unidades monetarias pues tendríamos que reducir esa cantidad a la anterior. Bien, de todas formas podría tener solución también, como digo, con pues una conjunción de predicados con bueno, naturalmente con un AND y pues estableciendo ese rango de que sea mayor que un valor o mayor o igual que un valor. En este caso pues sería mayor para no coger límite y menor o igual o menor que otro. Bien, entonces consulta 41 resuelta y ahora nos pide que obtengamos el complementario del anterior. Este ejercicio ya lo hicimos para otra consulta anteriormente y lo hicimos pues mediante operaciones sobre conjuntos, pero en este caso pues por ejemplo no vamos a utilizar eso, sino que vamos a negar el filtrado que estamos realizando. Estamos realizando filtrado sobre filas y por tanto pues bueno, aquí aquí esta consulta no la he ejecutado, vamos a ejecutarla naturalmente. Obtenemos margin 1250, 1400 natural, este valor está entre la mitad y la propia comisión y ahora pues naturalmente con respecto a la tabla de empleados debemos obtener los 13 empleados restantes que no son margin. Entonces primer paso, pues lo más sencillo siempre si es obtener complementario sería negar la condición. Entonces vamos a probar a hacer eso y pues sería colocar una cláusula not, bien aquí delante de todo, not sal between con entre 2 y con la comisión, o bien shall not between entre la comisión entre 2 y con, por lo tanto nos van a salir salarios mayores que el rango, o sea mayores que la comisión o menores que la mitad de la comisión. En este caso pues como vemos son todos mayores que la propia comisión. ¿Qué ocurre con Martin? Pues que el salario era 1250 si no recuerdo mal y la comisión era 1400, por lo tanto ese salario no es menor que la mitad de la comisión ni es mayor, sino que está en el rango y es natural, es la condición que pusimos anteriormente. Claro, pero ¿qué pasa con los empleados que no tienen derecho a cobrar comisión? Pues que cualquier condición que apliquemos sobre un valor nulo pues nos va a dar falso, por lo tanto no aparecen los 10 empleados restantes que nos faltan. Para ello pues simplemente podemos colocar una cláusula OR y de esa manera pues obtenemos los empleados que no pueden percibir comisión y por lo tanto de esa forma conformamos el conjunto complementario con respecto al apartado anterior. Entonces queremos esos salarios o aquellos empleados que no perciban comisión luego o que la comisión sea nula, com is null, y de esa manera si damos F5 vemos que tenemos 13 empleados y entre los cuales no está Martin porque corresponde al apartado anterior y este es el conjunto complementario con respecto, como ya digo, a ese apartado. Consulta número 43. Nos piden que listemos nombres y empleos de aquellos empleados cuyo empleo acaba en man y cuyo nombre empieza por A. Entonces, select nombres y empleos from emp de los empleados cuyo nombre, where y name, like, que empiece por A. Pues tenemos que utilizar un patrón porque estamos trabajando sobre strings, queremos conocer cómo es el string, o más bien, dado un string, pasa este filtro, queremos que aparezca, pues ¿qué filtro tenemos que poner? Pues aquel que el nombre empiece por A, pues el carácter A y luego una lista de caracteres de 0 o más elementos, es decir, que empiece por algo y luego que le siga
una lista, mejor dicho, de caracteres, que puede ser 0 o más de 0. Bien, entonces que empiece el nombre por A, y también dice aquí, es una conjunción, y que el empleo acabe por man, o sea, and, job, like, lo mismo, es un patrón, y que termine, pues tiene que haber una lista de 0 más elementos antes y luego la cadena man, que es por la cadena que buscamos para que termine el empleo de ese empleado. Entonces, si con esta conjunción se da el caso de que un nombre empiece por A, un empleado empiece su nombre por A y que además su empleo, el de ese empleado, termine por man, pues entonces aparecerá en el resultado de la consulta. Y como vemos, este es el resultado que obtenemos con el estado de nuestra base de datos actual. Tenemos el empleado Allen, nombre empieza por A y su trabajo termina por man, por lo tanto cumple esta condición y es lo que nos piden en este apartado. Bien, a continuación en el 44 nos pide que intentemos resolver la consulta anterior con un predicado simple, es decir, de forma que en la cláusula where no haya conectores lógicos como AND, OR, etc. Es decir, que no utilicemos el AND o en el citado caso no utilizásemos el OR. Entonces nos dice aquí que si ayuda a resolver la pregunta o la consulta, se puede suponer que el nombre del empleado tiene al menos 5 letras. Bueno, en nuestro caso, si somos un poco, si lo pensamos un poco, o incluso podemos coger un papel, aunque sea una consulta pequeña, y si tenemos alguna idea de programación en otros lenguajes, pues y nos fijamos naturalmente en este patrón, bueno, primero vamos a ir paso por paso. Aquí en este ejercicio, en el enunciado nos dice primero que el empleo acaba por man y el nombre empieza por A. Pero si os fijáis, yo primero he colocado esta condición y a continuación esta. ¿Y por qué? Pues para ver más claro lo siguiente, que lo colocase al revés podría servir igual. Pero si nos fijamos, que un string empiece por A y que otro string termine por man, pues lo podemos agrupar todo en un mismo patrón, es decir, lo concatenamos, es decir, formamos una cadena patrón que se corresponde con este texto y naturalmente concatenamos estas dos cadenas. De esa manera sale el resultado directo. Vamos a hacer una prueba pequeña para ver qué resultado obtenemos al hacer una concatenación de empleo y nombre. ¿Cómo? Pues en este caso en el Postgres lo hacemos con la función concat. Naturalmente esta idea de concatenar pues viene de la programación, es una función sobre strings y pues naturalmente cuantas más funciones o ideas conozcamos sobre programación, pues también van a ayudar naturalmente a que nos hagan las consultas SQL. Entonces, bueno, simplemente voy a expandir esa columna y como vemos, pues tenemos una columna en este caso denominada concat tipo text y que obtenemos para cada empleado su nombre y a continuación viene el string del empleo. O sea, concatenamos el nombre y el trabajo. Por tanto, esta consulta select recorre toda la tabla de empleados y para cada uno coge el nombre y el empleo y forma un string nuevo. Bien, pues ahora si aplicamos el patrón de que esta cadena única es una cadena, es como si fuese el nombre solo, pero nosotros en vez de coger solo el nombre, aplicamos una función sobre el nombre y el empleo y en definitiva formamos un nuevo string y ese string pues tiene que empezar por A, que es el nombre, tiene que empezar por A y tiene que terminar por man. Pues es la misma idea. Ahora en el where lo que debemos hacer es where concat y name, job like a porcentaje man. Bueno, naturalmente lo que vamos a seleccionar es el nombre y el empleo de cada empleado. Y si ahora nosotros ejecutamos esto, pues vemos que obtenemos el mismo resultado que antes, Allen Salesman, con un predicado simple. Pero claro, tenemos que tener clara esta idea, por ejemplo, para que esto salga. Entonces, a partir de los patrones que vimos antes, pues generamos uno nuevo. Naturalmente aquí no vamos a poner dos porcentajes, no es necesario ni va a funcionar porque lo que haría sería hacer que este string ese carácter no tuviese su funcionalidad, sino que actuase como un elemento más de la cadena a contrastar.
Y bueno, pues por lo tanto generamos este string. Claro, ¿qué es lo que ocurre con este porcentaje? Que aquí puede haber una lista de caracteres, igual que antes, de 0 más caracteres. Por tanto, este string tiene que empezar por A y terminar por MA. ¿Y qué es string? Pues la concatenación del nombre y del empleo. De esa manera, pues hallamos el mismo resultado, o sea, lo mismo que nos pedían antes, pero con un predicado simple. Bien. Bueno, habiendo visto este ejercicio, pues mi recomendación naturalmente es que pues busquéis funciones, tanto las funciones más elementales sobre filas y sobre grupos, pues para poder trabajar más fácilmente y poder resolver las consultas cuando las necesitéis. Naturalmente, si tenéis ideas de cómo funciona alguna de estas funciones, pues os van a ocurrir más ideas a la hora de que os pregunten algo en una consulta, y naturalmente pues vais a tener más ideas si realizáis las consultas. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos por la 44, vamos ahora por la 45. Haya los nombres de los empleados cuyo nombre tiene como máximo 5 caracteres. Pues bueno, esta consulta creo que ya la hemos hecho, o si no una parecida, y es también un filtrado por filas. Entonces select y name, haya los nombres de los empleados, solo los nombres, from emp, cuyo nombre, creo que ponía, cuyo nombre tiene como máximo 5 caracteres. Entonces, otra función sobre filas, esta la hay que conocer, no podríamos resolverlo de otra forma. Entonces, donde la cantidad de caracteres o la longitud de la cadena inName de cada nombre sea como máximo 5, o sea que el valor sea menor o igual que 5. De esa manera, pues el tope naturalmente va a ser 5, o si lo queréis como mínimo, o sea que sea menor que 6, pero bueno, esto también da resultado, y por lo tanto F5, y obtenemos, como veis aquí, estos 11 nombres, y por lo tanto pues los 3 restantes con el estado actual de la base de datos pues tendrán 6 o más. Bien, entonces hicimos la 45, vamos por la 46. Bueno, como vemos, esta ya es un poco más larga. Entonces lo primero que vamos a hacer es leerla y vamos a ver qué nos dice. Suponiendo que el año próximo la subida del sueldo total de cada empleado será del 6%, o sea, supongamos ahora que estamos en el año 2015, que también es real, y bueno, tenemos un saldo actual. Entonces el año próximo, en el 2016, sube un 6% el salario de los empleados, y el siguiente, o sea, el 2017, sube un 7%. Nos piden que hallemos nombres, salario actual, o sea, salario del año 2015 del año próximo, o sea, salario del año 2016, naturalmente con el incremento del 6%, y del siguiente, o sea, del año 2017, con el incremento del 7% con respecto al año anterior. El año anterior sería el de 2015, incrementado 6%. Bien, entonces, bueno, vamos a realizar eso, que ya es un trabajo. Entonces, mi recomendación, bueno, sería mejor que lo leyéis todo entero. Vamos a leerlo entonces nosotros también, y que luego fuese resolviendo poco a poco. Entonces, indique además con sí o no si el empleado tiene comisión. O sea, vamos a tener que verificar si la comisión es nula o no, naturalmente. Si tiene comisión, quiere decir si tiene derecho a cobrarla. Porque tener una comisión con un valor 0 es tener derecho a comisión, pero que ésta sea 0. Como en la pregunta 40, si no tiene comisión, el total se considerará igual al salario. Se supone que no existen comisiones negativas. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar datos. Año 2015, salario actual. Entonces, 2015 igual a salario actual. 2016, año 2016 igual a salario actual más 0, o sea 6%. Y 2017 es igual a salario actual más 6%. Y bueno, vamos a, porque este sería el del año anterior, el del año 2000. Bueno, pues si eso ponemos salario en 2015 más el 6%, y aquí salario 2016 más el 7%, naturalmente del año 2006, o sea, más 7% del salario 2016, y aquí 6% del salario 2015. Bien, esta es la idea principal. Entonces nos piden que obtengamos, vamos a ver aquí, haya los nombres, vale, nombres y estos datos que tenemos aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es esto.
Entonces, como vamos a tener que utilizar coalesce y unos cuantos datos, pues mi recomendación es que coloquéis cada expresión que vayáis a seleccionar en una nueva línea. No pasa nada porque los coloquéis en una nueva línea y además pues resulta más legible. Entonces vamos a seleccionar los nombres de los empleados. Bueno, voy a disminuir un poco el tamaño de la fuente para poder realizar todo en esta misma pantalla. Entonces seleccionamos todos los nombres, el salario actual, o sea, salario del año 2015, pues simplemente es el salario. Bueno, si recordamos, nos pide el sueldo total de cada empleado y aquí dice, como en la pregunta 40, si no tiene comisión se considera que es igual a salario. Entonces salario total es salario más comisión. Luego cuál es C sal más com, si no sal y si no cero. Bien, entonces esto es el salario del año 2015. Entonces le vamos a dar aquí un alias, salario 2015 por ejemplo, y bueno, vamos ahora a calcular el del año 2016 y el del año 2017. Pues entonces, ¿qué será? Este mismo salario incrementado en el 6%. ¿Cómo podemos hacer ese incremento? Pues simplemente sería ese salario del 2015, o sea, sal 2015 más el 6% de ese salario, o sea, sal 2015 por el 6%, que será 6 entre 100, que es equivalente a 0.06, y de aquí podemos sacar factor común. ¿Cómo? Pues simplemente sal 2015 que multiplica a 1, o sea, voy a poner aquí un asterisco, 1 más 0,06 y lo único que nos resta pues es sumar esta cantidad. Nos quedaría 1.06. Por tanto, para hallar un incremento de un algo por ciento, pues ese incremento, o sea, sería como coger ese porcentaje y sumárselo a 1. De esa manera, pues naturalmente se va a incrementar ese valor de salario. Por tanto, si yo ahora aquí a este salario de 2015 lo multiplico por 1.06 y le llamo salario 2016, pues ya tengo ese salario. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si multiplico esta cantidad, me da igual cuál sea, por 1, naturalmente va a ser la misma cantidad. Y si aquí incremento algo, pues naturalmente va a sumar. Este valor no va a ser menor que este. Por lo tanto, si a ese 1 le incrementamos ese 6%, pues obtenemos, como ya digo, el incremento de este valor del 6%. Bien, y por último el del año 2017, que será el de 2015 y multiplicado por 1.07, incremento del 7%, pues por 1,07, incremento del 50%, pues por 1,5. Bien, y salario 2017, y aquí si estáis preguntando por qué no utilizo este alias aquí para realizar este cálculo, es porque no puedo. De todas formas, no hemos hablado de alias ni nada por el estilo, pero vosotros simplemente, si sabéis cómo calcular este valor, lo podéis volver a copiar aquí perfectamente, y es lo que debéis hacer, y luego pues bueno, utilizar los cálculos que os hagan falta. Bien, entonces bueno, vamos a ejecutar esta consulta y a ver qué he hecho. Error cerca. Vale, comas naturalmente para separar los atributos, como haríamos si los colocásemos en fila, y de esta manera pues le damos F5 y bueno, vamos a expandir las columnas que tenemos aquí con los datos y vamos a ponerlo así, y como veis pues bueno, tenemos valores y que tienen diferente cantidad de decimales. Pues ¿por qué? Pues porque aquí estamos multiplicando por un número que tiene 2 cifras decimales y luego este número por uno que tiene 2 y otro que tiene 2. Por tanto, obtenemos un número de todas estas cifras decimales. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues hacer un cast y obtener únicamente salarios con 2 decimales. Pero bueno, eso aquí no viene al caso, simplemente nos piden que hayamos
esos valores. Entonces los hemos hallado, como veis, 5.000 y luego 6%, naturalmente de 5.000 es 300, por lo tanto 5.000 más 300, 5.300 y es este año. Y luego 7% de esto, del incremento de esto, pues obtenemos, como veis, ya no son 300, es un poquito más de 300. Bien. Y además que esto, ese incremento del 7 se aplica sobre este dato, no sobre este. Bien, entonces ya tenemos todos los empleados con los nombres, salario del 2015, 2016 y 2017. Y bueno, aquí como veis son numeric, no nos está diciendo la cantidad o el tipo concreto que está manejando, la cantidad de decimales que está manejando. Bueno, por último nos pedía indique además con sí o no si el empleado tiene comisión. Bueno, y esto ya era lo que vimos antes. Entonces, eso de indicar con sí o con no lo tenemos que filtrar. ¿Cómo? Pues con una cláusula case que nosotros no hemos visto, pero también es muy sencilla de utilizar. Bien, entonces, ¿dónde utilizaríamos esa expresión? Pues también aquí como un atributo, es decir, vamos a hacer un cálculo, pero condicionado al valor que tenga la comisión. Y un cálculo pues no es un cálculo, simplemente mostrar una información de si tiene derecho o no a comisión. Por tanto, case y aquí un end, como veis esto es como si fuera un campo más, un atributo que yo selecciono, por tanto aquí una coma y esto es como si fuera un campo más. Entonces pues tenemos que poner ahora las siguientes cláusulas. When la comisión es nula, then no tiene derecho a comisión, naturalmente, y en caso contrario, pues sí tiene derecho a comisión. Si la comisión no es nula, es que tiene derecho a cobrar esa comisión. Y bien, si yo ahora ejecuto esto, vamos a darle F5, pues como veis tenemos aquí este case. Bien, además vamos a darle un nombre para que no quede tan feo y por tanto pues podemos poner el texto derecho a comisión. Le damos F5 de nuevo y como veis pues ya tenemos esta tabla que es la que nos pide el ejercicio número 46. Bien, como veis, si nos fijamos tenemos 4 elementos que son sí. ¿Por qué? Porque si recordamos las comisiones había 4 valores que tenían valor y que no eran nulo y naturalmente pues son estos elementos. Bien, entonces bueno, como veis es una sintaxis sencilla. Case, when, una expresión booleana, then hago una cosa. En caso contrario, pues hago la otra. Si tuviese más condiciones, when esta expresión, then hago esto, when tal. En el último caso, else, pues hago, o sea, en este caso pues muestro un sí. Y como veis, como es un campo seleccionado, es como si fuese un campo, una columna, que es lo que estáis viendo, pues también le doy un alias, un nombre. Y de esta manera pues vemos así la tabla. Bien, entonces como veis, en este caso no había que filtrar nada. Hemos hecho simplemente, hemos propuesto una condición y según los datos que hay en la tabla, pues mostramos una información u otra. Es decir, comprobamos qué elemento o qué dato hay en cada fila de la comisión. Y si es nulo, pues no tiene derecho a comisión, en caso contrario, sí. Y como veis, únicamente hemos seleccionado datos. Bien, 47. Lista los nombres y fecha de contratación de aquellos empleados que no sean vendedores, en este caso los denominamos salesman en inglés. Bien, pues una consulta muy sencillita, select. Vamos a borrar todo porque naturalmente eso ya era del ejercicio anterior, entonces select nombres y fecha de contratación, hire date. Naturalmente, si no conocéis los campos, podéis ver la tabla y así ya lo consultáis, de aquellos empleados que no son vendedores, o sea, simplemente from emp where, cuyo trabajo de cada empleado, es decir, voy a recorrer la tabla, busco el empleado, o sea, el empleo, y si no es salesman, pues where job. Entonces lo muestro, por lo tanto si es distinto a salesman, como veis lo pongo en mayúsculas, podréis utilizar la operación upper y también os lo pondría en mayúsculas. Y como veis pues tenemos 10 empleados que no son salesman. Es más, si ahora hacemos aquí un select all from emp where job es igual a salesman, veremos que nos salen 4 empleados que son
el conjunto complementario a este. Como veis, son estos 4 y son pues los salesman. Bien, 47 resuelta. 48. Obtén la información disponible de los empleados, es decir, toda la información, asterisco, cuyo número es uno de los siguientes. El número se refiere al código del empleado, o sea, el EMNO. Bueno, pues nos da aquí una lista, pero que no sea uno de los siguientes. Es decir, queremos que sean estos, pero que no sean estos. Pues eso, simplemente, si lo pensamos un poco, es como si únicamente nos pidiesen esta lista de empleados. Porque si quiere que aparezcan estos datos, pues mostramos esos y ya está, nos olvidamos de los otros. Que no aparezcan estos, eso ya es evidente a la hora de seleccionar únicamente estos elementos. Y dice, la sentencia no debe complicarse innecesariamente y debe dar el resultado correcto independientemente de los empleados almacenados en la base de datos. Bien, pues simplemente es comprobar que el EMNO sea uno de estos. Bien, podríamos utilizar conectivas lógicas, lo que sea. Eso sería, como ya digo, o como dice ahí, complicarse. Podemos utilizar el operador conjuntista IN y formar el conjunto, crear el conjunto este que tenemos aquí. Entonces, select todos los datos de los empleados donde el EMNO esté en el conjunto. Vamos a generar el conjunto de estos EMNOs. De esa manera, pues obtenemos lo que deseamos. Entonces, como veis, hemos construido a través de los paréntesis un conjunto de elementos que está formado por números de empleados. Naturalmente esto es un conjunto porque los números de empleados no se van a repetir. Y bien, pues el EMNO, si está en alguno, o sea, si el EMNO que estamos recorriendo ahora es alguno de estos empleados, entonces sale. Pues es la misma idea. Es lo que nos pide ahí. Y si ahora hacemos F5, bueno, como ya le di, pues nos salen estos 6 empleados que son estos que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro, no son estos que estamos aquí porque hay algún EMNO que está aquí que actualmente en la base de datos no está. Pero, por ejemplo, este está 7678, vale, bien, creo que este no, 7678, como vemos aquí no sale. Claro, pero la consulta esta es correcta, que no salga ahora es independiente de que la consulta esté bien o mal, eso es por la base de datos. No hay ningún empleado que tenga ese número de empleado, pero nosotros no nos piden que demos, naturalmente si no está en la base de datos no va a salir, por tanto nos piden que salgan estos elementos. Si están, pues van a salir, y si no, pues no van a salir naturalmente. Bien, 49, nos quedan ya las dos últimas. Ordena a los empleados por su código de departamento, o sea, por el DEVNO, y luego de manera descendente por su número de empleado. Bueno, como no nos dicen concretamente qué datos quieren, pues se los vamos a dar todos. From emp, y ahora ya ordenar order by, primero por su número de departamento, a no deciros nada, suponemos que es el valor por defecto, ascendente, y luego de manera descendente por su número de empleado, o sea DEVNO, y luego EMNO desk. Hacemos F5 y bueno, como veis el departamento es ascendente, 10 primero, todos los de 10, luego 20 y por último pues 30. ¿Por qué no sale 40? Pues naturalmente porque no hay empleados del departamento 40. Bien, además en este conjunto o ese grupo de empleados se ordenan por número de EMNO, pero de manera descendiente. Como veis aquí aparece 7.9, luego 7.8 y luego 7.7. Si no indicásemos nada, pues podrían aparecer de otra forma. Si ahora aquí yo pusiese ask, aparecería primero 7.7, luego 7.8 y luego 7.9. Dentro de este conjunto 20 que tenemos aquí de este departamento, vamos por aquí, o sea, voy a hacer y como veis pues también salen de manera descendente. Bien, entonces primero se aplica una ordenación por el DEVNO y luego por el EMNO descendentemente. Bien, y luego última consulta para los empleados que tengan como jefe a un empleado con código mayor que el suyo. Obtén los que reciben de salario más de 1.000 y menos de 2.000 o que están en el departamento 30. Bien, si aquí ya hubiésemos trabajado con joins, pues a lo mejor nos podríamos liar, pero la consulta es muy sencilla. Dice para los empleados que tengan como jefe a un empleado con código mayor que el suyo. Es decir, vamos a recorrer todos los empleados y el jefe ¿cuál es? Pues es el código del MGR, el jefe es el MGR. Luego es simplemente, bueno, ¿qué dice? Para los empleados con código mayor que el suyo obtén los empleados, o sea, obtén todos los datos de los empleados from emp where. Condición.
para los empleados que tengan como jefe a un empleado con código mayor que el suyo. O sea, vamos a filtrar por filas y aquellos cuyo jefe, el código del jefe sea mayor que el código del propio empleado, pues van a salir. Entonces, primer filtro, este que tenemos aquí. Vamos ya a poner entre paréntesis, no es necesario, pero lo vamos a poner. Entonces, empleados que tengan como jefe a un empleado con código mayor que el suyo. Por lo tanto, voy a recorrer, por ejemplo, King, pues tiene nulo, pues esto va a ser falso, naturalmente, null no va a comprobar. Pero, por ejemplo, vale, miramos Miller, esto va a ser falso porque el emno es mayor que el mgr, pero, por ejemplo, Clark tiene un código inferior al de su jefe y, por tanto, Clark va a salir supuestamente con esta condición, saldría en la... mira, vamos a dar F5 y Clark... como vemos está aquí. Entonces con esa condición salen, como veis ya salen todos estos códigos son mayores que los correspondientes en su fila. Bien, esta es la primera condición y dice obtén los que reciben de salario, es decir, primero queremos solo este conjunto y de esto vamos aún a filtrar más. Entonces obtén los que reciben de salario más de 1000 y menos de 2000, o sea, de estos más de 1000 este no va a salir y este tampoco, menos de 2000 este tampoco, este va a salir, van a salir estos tres. A partir de la siguiente condición deben salir Allen, Ward y Martin. Por lo tanto, o sea, un AND, porque queremos que ocurra esto, es decir, que su jefe tenga mayor código que él, es decir, queremos que ocurra eso, que su salario, o sea, el salario del empleado actual sea mayor que 1000, o sea, mayor que 1000 y que su salario sea menor que 2000. Podríamos haber utilizado between, pero deberíamos utilizar cifras decimales, en este caso como estamos trabajando con unidades monetarias, pues 2 cifras decimales. Bien, por tanto, esta es otra condición, es decir, que su salario esté en este rango de valores. La primera condición, que el jefe tenga mayor número de empleado que él, o que esté en el departamento 30. Entonces, vale, pues bien, con esta condición, como ya dije, iban a salir esos tres, porque su salario era mayor que 1000 y menor que 2000. Claro, pero si nos damos cuenta, dice, o que esté en el departamento 30. Por tanto, este empleado que tenemos aquí, que es Blake, pues también está en el departamento 30. Por tanto, este también va a salir. Por tanto, salen esos tres. Con esta condición salen únicamente estos tres. Y si luego colocamos la última que nos piden, pues también va a salir Blake. Entonces F5, salen, como ya dije, estos tres. Y ahora si colocamos la otra condición, que por ejemplo podríamos hacer, colocarlo así de esta manera para que se vea mejor. Vamos, por ejemplo, vamos a hacer que nos quede bien. And, por ejemplo, vamos a colocar esto así. Y luego pues puedo hacer esto así. Vamos a colocar, para que se vea bien, simplemente es para tener claro cómo están yendo las condiciones. O que sea del departamento 30, o sea, or depno es igual a 30. Bien, entonces yo ahora cierro así el paréntesis, no haría falta tantos paréntesis, pero así lo vemos más claro. Y por tanto, es decir, la primera condición es que dice para los empleados, para aquellos empleados que tengan como jefe un empleado con código mayor que el suyo. Entonces ya empezamos aquí filtrando. Entonces, desde estos, pues se tienen que dar una de estas dos condiciones. O bien que su salario esté entre 1000 y 2000, esta es la primera condición, o bien que están en el departamento 30. Por tanto, ahora si ejecutamos esto, nos va a salir también el empleado Blake. Como veis, hemos ejecutado esto y nos sale este empleado, como ya dije, que el salario estaba fuera de ese rango, pero naturalmente también pertenece al 30, por tanto va a salir. Y bien, esto es todo por este vídeo. Como veis, pues bueno, hemos realizado un conjunto de consultas, todavía no hemos agrupado ni joins ni subconsultas ni nada de ese estilo, y por tanto pues yo ahora os invito a que repaséis estas 50 primeras consultas, que tengáis claro cómo funciona todo, que tengáis claro cómo se filtra por fila, cómo se está ejecutando la consulta, y que pues conozcáis un conjunto de funciones que actúan sobre filas para realizar filtros y poder realizar las consultas, y además pues bueno, que repaséis los otros conceptos que acabo de decir antes, como son las subconsultas, joins y agrupaciones, y asimismo funciones de agrupamiento para los próximos vídeos, porque las vamos a estar utilizando y naturalmente pues es necesario conocer esos conceptos, porque
nos va a permitir resolver, como ya digo, las consultas. Bien, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis darle a like, agregarlo a favoritos y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.